a escala global. La pandemia aterra a todo el mundo. Científicos proponen el toque de queda para frenar el coronavirus. Dios Santo Padre, te doy gracias por permitirnos conocer el Evangelio y permitir anunciarlo en todo el mundo. Sin ti ni siquiera estaríamos con vida. Es por eso que pedimos tu ayuda y tu bendición. En estos momentos, el mundo es sacudido a causa del coronavirus y muchas personas sucumben al miedo y a la inquietud. Por eso anhelamos que tu gracia sea con todas las naciones y que tu amor viva y se manifieste en ellas. Pedimos nos brindes tu misericordia para anunciar este evangelio con valentía. Amparados en tu poder, rogamos que la alegría y la gratitud llenen el corazón de aquellos que ofrecen sus servicios a tu voluntad. Encomendamos todo en nuestro Señor Jesucristo. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. En Sonsang. Cuando todavía era un niño. Viví allí junto a mi familia. Nací y crecí en este lugar. Estar aquí en mi pueblo natal me trae muchos recuerdos. Nosotros éramos muy pobres. La comida escaseaba. Y la vida era simple y monótona. Nací y crecí en este lugar en 1944. Mi padre plantó un árbol de azufaifa para que creciera justo ahí. Las azufaifas de Sonsang eran las más deliciosas y aquí se producían. También plantó un árbol de caqui y otros árboles frutales. Nuestra casa era de material noble y no era tan alta. Tiempo después, mi hermano mayor construyó una nueva de cemento. Vive allí hasta hoy. Durante la guerra de Corea, nuestra familia tuvo que refugiarse. Mi padre fue un hombre muy sabio. No pensaba como los demás. Todo el mundo cruzó el río Nakdong, pero mi padre dijo que si lo seguíamos, moriríamos por falta de alimentos. Así que fuimos en sentido opuesto hacia las montañas. Ese camino nos llevó a un área ocupada por Corea del Norte. Una región de vida simple y calma donde vivimos cómodamente. Un año después de iniciada la guerra, el 14 de agosto de 1951, según el calendario lunar, mi madre falleció. Sucedió cuando volvimos de la zona de refugio. 3 días antes, mi madre se despertó por la mañana, se dirigió al baño diciendo que no se sentía bien. La ubicación de nuestra casa no nos favorecía para llevarla a un hospital, por lo que decidimos esperar. 3 días después fui testigo del fallecimiento de mi madre. Por primera vez vi cómo una persona cierra los ojos para suspirar su último aliento. Su partida me dolió mucho. Quedé muy afligido por eso. Al cumplirse el mes de su fallecimiento, mi hermano mayor fue a servir al cuartel. Y después de eso, mi padre también tuvo que ir con frecuencia a dar soporte en los campos de batalla.
Si comparamos nuestra vida actual con aquel entonces, puedo decir que hoy vivimos como reyes. Mi hermana mayor tenía 15 años, la segunda hermana mayor tenía 13, yo tenía 8 y mi hermano menor 4. Desde la partida de mi madre en 1951 hasta el momento en que obtuve la salvación en 1962, fueron los 11 años más oscuros y de muchísima pobreza que tuve en toda mi vida. Yo era muy delgado, mis brazos eran escuálidos y debido a que comíamos cosas poco nutritivas, mi estómago era lo único que sobresalía. Así éramos de niños. Que yo recuerde, el problema principal de aquella escasez era la pobreza. Mi hermana mayor tuvo que tomar el papel de nuestra madre y cuidar de nosotros, por lo que siempre se tuvo que sacrificar para poder mantenernos bien. En muchas ocasiones ella dejaba de comer para darnos lo que eran sus raciones. Recuerdo que entre hermanos nos peleábamos una y otra vez con mucha frecuencia, solo para comernos esa ración que nos dejaba. Sí, el nombre de mi padre era Jae-Dok Park. Él no pudo asistir a la escuela. Tampoco era muy aplicado y solo sabía cómo poner su nombre de 3 sílabas. Aún así, era un hombre muy sabio y su manera de pensar diferente al resto. En especial el amor por sus hijos era inmenso. Por ejemplo, mi padre quedó viudo a los 47 años, pero tiempo después empezaron a aparecer varias mujeres que le ofrecían propuestas serias de matrimonio. Sí, asistió a muchas de esas citas. Entonces, llegó el día en que mi padre se acercó a nosotros y nos dijo: me están proponiendo que me case con esta señora y bueno, yo... Lo siento. Dijo que ninguna mujer podría compararse con nuestra madre. Por temor de que una madrastra nos causara aflicción. Por nuestro bien, mi padre decidió vivir solo, sin volver a casarse otra vez. Siempre nos puso por delante. Mi hermano menor padecía otitis crónica, pero no teníamos dinero para el hospital. Mi padre fue a la casa de un doctor del pueblo. En eso notó que el techo de paja de su casa ya estaba muy viejo y que la letrina ya estaba sobrecargada. El señor no sabía reparar ese tipo de cosas. Por ese motivo, mi padre le ayudó a vaciar la letrina y se encargó de reparar el techo. El doctor estaba muy agradecido y cada vez que mi hermanito se enfermaba, lo llevábamos directamente con ese señor. Así sea de día o de noche, el doctor lo atendía gratuitamente. Frente a este lugar hay un pozo y mi padre solía traer agua en un cántaro. Lo cargaba hasta la cocina y así nos preparaba la comida. Mi hermano mayor siempre fue alto y muy atractivo. Ahora vive una vida admirable, siempre anda rodeado de muchos jóvenes en su pueblo. Mi hermana mayor partió hace ya 10 años. Mi segunda hermana mayor aún vive y está en De Jong. Mi hermano menor también se encuentra bien. Bueno, esa es mi familia. Yo era solo un niño y
tenía mucha hambre. Comencé a crecer y entre los 10 y 12 años empecé a robar. Solía robar trigo para tostarlo y comerlo con mis amigos. También robábamos papas, manzanas, duraznos y mentía a menudo. Se supone que al creer en Jesús debemos ser limpios y dejar de pecar. Por eso, esos pecados que se acumulaban me causaban una gran presión. Iba a la iglesia a orar y a pedir perdón por mis pecados, tal como me enseñaron. A los 19 años la vida era dura. Así que solicité ingresar a la Escuela Militar de Sargentos. De esta forma podría estudiar por las noches. Sin embargo, nunca pensé que sería reprobado, debido a que uno de mis incisivos estaba roto. Así, mientras vivía afligido y atormentado por mis pecados, comencé a leer la Biblia. Lo sorprendente fue que en la Biblia estaba escrita la forma perfecta de limpiar mis pecados. Luego de descubrir esta verdad, ingresé a la escuela misionera dirigida por extranjeros. Allí aprendí sobre mucho y tiempo después comencé a llevar la vida de fe. El primer día en que ellos llegaron, yo no me había dado cuenta de ellos. No los había notado y en aquel entonces aún no existía este pozo en el pueblo. Cada invierno debíamos ir al arroyo y traer agua sobre la cabeza o sobre los hombros para beber o preparar los alimentos. Un día, cuando traía agua a casa, vi llegar a 4 estudiantes jóvenes. Al verlos por primera vez, creí que eran de esos chicos que mendigaban, pues era muy común ver estudiantes pidiendo limosna para pagar sus estudios en aquel entonces. Creo que llegué por primera vez aquí en la primera semana de julio de 1963. Recuerdo haberme bajado del autobús por allá. Eran tiempos de cosecha de cebada, pero llovía tanto que la corriente del río que pasaba junto a nosotros era tan fuerte que no podíamos cruzarla. La escasez de comida era tal que incluso se recogían las espigas para tostarlas y molerlas. Nosotros no teníamos ni un centavo, por lo que al principio fue muy duro. El lugar en el que nos alojábamos era un lugar destinado originalmente para juntas o actividades especiales. Fue difícil. Vivimos aquí por varios meses. En muchas ocasiones pasamos hambre, pero nuestros vecinos nos ayudaban, nos ofrecían papas. Dios nos cuidó en todo momento para que pudiéramos sobrevivir. Todos los días los veía sentados junto a la columna de la casa leyendo un libro. Nunca veía señal de fuego en su casa. A menudo no comían, lo cual me hizo sentir lástima por ellos. Me preguntaba, ¿por qué esos muchachos nunca comen y solo están leyendo libros todo el día? Tampoco podía acercarme a preguntarles, pues en aquel tiempo aún existía la tradición de no entablar diálogo o contacto entre hombres y mujeres. Por tal motivo, era poco común ver a un hombre conversar con una mujer. No podía entenderlo. Realmente deseaba acercarme y preguntarles, pero no podía. No me sentía capaz de hacerlo.
Entonces un día mi suegro, al notarme tan angustiada, se me acercó y me preguntó: «Oye, ¿tienes algo que decirnos?» «Suegro, los chicos de al lado llevan 3 días sin comer. Siento lástima por ellos». Le respondí temblando. Él me dijo: «¿En serio? Entonces, llévales un plato de papas». Me sentí muy contenta de escuchar aquella respuesta. En un plato grande coloqué todas las papas que pude y debido a que en ese entonces todas las aldeas padecían de escasez, ni siquiera contábamos con alguna bandeja para poder llevar los alimentos. Por ese motivo, cargué las papas con una mano y el agua con la otra. Recuerdo que todos estaban leyendo la Biblia. Estaban tan adentrados en la lectura que ni siquiera se percataron de mi presencia. No fue hasta que me acerqué a la entrada y les dije: «Muchachos, prueben estas papas». Y los 4 se levantaron al mismo tiempo para comer. Ellos recibieron los alimentos con mucha amabilidad y me agradecieron el gesto. Yo también me sentía contenta de haberles llevado esa comida, ya que siempre había sentido lástima por ellos. Fueron tiempos durísimos los que viví en este lugar. Materialmente hablando, solo contaba con un poco de dinero y alimento para unos días. Pero Dios cuidó de mí, dándome de comer y de vestir. Es extraordinario, pues ahora entiendo que Dios me permitió vivir estas circunstancias para aprender a confiar únicamente en Él. Cada vez que he confiado en Él, nunca me ha negado y siempre me ha ayudado. Estas grandes vivencias me permitieron crecer en la fe, y al crecer en la fe, obtuve la gracia de superar cualquier adversidad. Cuando nos veíamos, solíamos saludarnos. En aquel tiempo, solo los ricos tenían radio y en nuestra aldea nadie tenía una. Desde la casa de Cumbi pegábamos un envase junto a la bocina, colocábamos una extensión que se conectaba a otro envase. Así se lograba expandir algunas transmisiones radiales. Por tal motivo, todos los sábados, el pastor Oksu Park venía a nuestro patio. Allí había un espacio pequeño para sentarse. Sentado allí, él escuchaba la programación. Ahora que lo recuerdo, era una programación cristiana. El pastor siempre venía a escuchar sermones y al finalizar se retiraba. Comenzamos a familiarizarnos, al punto de que nos veíamos como primos o parientes. Nos hicimos muy cercanos. Saludaba con mucha educación. Era de buen carácter. Siempre me sentí agradecida con él. Fue alguien ejemplar. Comprendí que Dios quería que me liberara de mi forma de pensar y de vivir para profundizarme en el mundo de Dios. Y viví aquí a mi manera por 9 meses. A pesar de que hubo momentos de hambre, nunca padecí enfermedades, ni estuve en peligro de muerte. Dios siempre me brindó buena salud. Y por eso, En aquellos tiempos tan difíciles, justo cruzando esta montaña quedaba la aldea Seto, actualmente conocida como la aldea Singi. El pastor apenas se había mudado a aquella aldea. En aquel entonces era un joven soltero que recién había finalizado sus estudios en la escuela para misioneros. Yo aún iba a la primaria. Para cuando ingresé a la escuela para misioneros, veía venir al pastor todas las madrugadas a compartir con nosotros. Al dar las 4 de la madrugada ya podíamos oír sus pasos. El pastor Oksu Park viene. El sonido de sus pasos era peculiar.
Llevaba una vida en la que no utilizaba ni una moneda para su propia satisfacción. Mientras vivía en esta aldea, bien habría podido tomar un autobús y viajar 4 horas a su pueblo natal y traer comida o abrigo, pero nunca lo hizo. Mediante testimonios, supe que prefirió quedarse aquí y padecer hambre, hasta el punto de subir a la montaña a buscar ramas que masticar para que nadie se enterase de su padecimiento. Así aprendió a vivir por la fe. Estos testimonios los escuché de la hermana Huisunson, primera hermana en recibir la salvación en el ministerio del pastor Oksu Park. Podría jurar que el pastor Oksu Park era de la ciudad. Estaba seguro de ello. Sin embargo, con el rostro manchado de polvo, nos ayudaba a cambiar por completo el techo de paja de nuestra casa. Lo hacía con alegría, con una gran sonrisa en su rostro. Yo me preguntaba, ¿qué necesidad tiene esta persona de ciudad para ayudarnos a cambiar nuestro techo? Los aldeanos de este lugar deseaban mucho escuchar la palabra, pero nosotros vivíamos en la otra aldea, por lo que decidimos mudarnos aquí. Pudimos comprar este terreno a un precio muy accesible y construimos el salón del culto. Luego de eso, Dios nos llenó de gracia y vivimos muy felices en este lugar. Mi padre no podía ver, por eso era incapaz de solventar el hogar, por lo cual mi madre tuvo que trabajar para alimentarnos. En este tiempo, yo tenía 9 años. Y cada vez que ella volvía del trabajo, siempre lucía cansada, nunca sonreía. A pesar de que yo era muy pequeño, recuerdo claramente la tristeza de mi madre. Cuando conocimos al pastor Oksu Park, teníamos una casa pequeña con techo de paja. Estaba ubicada a 1,5 kilómetros de este lugar, en un lugar llamado Kekokye. La hermana Ulsunson vino a nuestra casa a vender un producto. Ella parecía ser amiga de la dueña de la casa en que nos quedábamos. Solía platicar con ella. Hablábamos 2 horas seguidas sobre cómo nos limpiamos de nuestros pecados, sobre la clase de fe que debíamos tener para liberarnos del pecado. Conversábamos minuciosamente. Así era la señora Ulsunson. Luego mi madre me contó que él era evangelista y que, mediante él, ella había recibido la salvación. El pastor Oksu Park era así. El pastor llegó a este lugar entre los años 1964 y 1965. Durante su ministerio, su primer fruto de salvación fue la hermana Huisunson. Estoy muy agradecido con el pastor Park. A veces me pregunto, ¿qué habría sido de mi familia si mi madre no lo hubiera conocido? Siento mucho agradecimiento y felicidad de que mi madre y yo hayamos conocido al pastor. Si me preguntan cuál es el objetivo de mi vida, yo diría que es convertirme en una persona como el pastor Park o como mi mamá, porque ellos dos trajeron el cambio y la dirección a mi vida. Creo que tenía 21 años cuando ella obtuvo un gran cambio en su corazón. Es por eso que un día fui a visitarla y me encontré con los mayores de la casa y sus hijos. Al ser la primera vez en ser invitado, me ofrecieron comida. Después de tanto tiempo pude comer arroz. Mientras me ocupaba de los trabajos de Dios, Él me dio comida. Así, cuando llegó el momento de viajar para Jampal, nunca me dije, si me quedo aquí moriré de hambre. Si lo decía, no habría podido quedarme. Así que nunca pensé de esa forma. La verdad es que mi madre no habría tenido la oportunidad de conocer al pastor en esta aldea, pues nuestra familia vivía en condiciones precarias. Así que agradezco de corazón al pastor por haber venido hasta ella para anunciarle el Evangelio y dirigirla a la salvación. Gracias, pastor. Mi nombre es Su Il Kim. Tengo 64 años.
Vivía con mis padres, 2 hermanas mayores y una hermana menor. Gracias a ese buen corazón, el pastor me dirigió para que pudiera conocer y vivir una segunda etapa en la vida. Desde los 21 años hasta el día de hoy, él ha sido como un padre, una madre y en ocasiones como un hermano que me ha guiado. Incluso hoy me sigue orientando. Mi nombre es Hee-Jin Park. Vengo de una familia de 10 hermanos, entre los cuales yo soy el menor. Comencé a asistir a la iglesia desde marzo de 1964 y en el mes de abril me mudé a Jampal. La persona que fundó esta iglesia fue el misionero McAfee de Estados Unidos. En un principio él solía obsequiar jeans a todos los asistentes y por eso llegaron a congregarse hasta 200 personas. Con el tiempo la gente dejó de asistir y con mucha tristeza el señor McAfee encomendó la iglesia al misionero Dick York, quien era parte del mismo ministerio. Aún recuerdo lo emotivo que era asistir a esta iglesia por primera vez en marzo de 1964. Y también cuando me mudé a Jampal en abril del mismo año, aunque en aquel entonces no existían estos árboles, solo había rejas, aunque ya están oxidadas. Pero el nombre de la iglesia se sigue conservando como antes. Se podría decir que fue el primer lugar donde inicié mi ministerio. Pero extraño mucho a los hermanos que antes solían asistir. Cuando yo tenía 16 años de edad, el pastor Oksu Park tenía 21. A pesar de su juventud, él se propuso abrir en la iglesia una escuela secundaria diurna y una escuela secundaria nocturna. Yo solo había estudiado hasta la primaria, así que decidí que haría mis estudios de secundaria en el salón de culto. Así es. Los miércoles y domingos, el pastor realizaba los servicios y estudios bíblicos de la iglesia. El resto de los días nos daba clases de secundaria. Trabajé como 1 año como ayudante en una sastrería, sin recibir un centavo. Ya para cuando comencé a trabajar formalmente, solo me pagaban 200 won. Tan solamente 200 won. Sin embargo, incluso si salía de trabajar a las 11 de la noche, me iba directo a la iglesia. Allí escuchaba la palabra de Dios, estudiaba la Biblia, cantaba alabanzas y luego volvía a casa. Y al amanecer, debía volver al trabajo. Al año siguiente, el pastor Park tuvo que cumplir el servicio militar y enviaron a otros ministros a dirigir la iglesia de Jampali. ¿Saben qué hicieron los ministros? Se compraron una radio porque estaban aburridos. No podía creerlo. Ellos, siendo ministros del Evangelio, tienen mucho trabajo por hacer. Deben orar por la humanidad y estudiar la palabra de Dios. Pero ellos se compraron una radio porque estaban aburridos. Por esa razón, la gente del barrio comenzó a decir que la iglesia de Jampali era una secta. ¡Una secta! Y los asistentes dejaron de congregarse. Y tristemente, yo ya no tenía otra iglesia a donde asistir. Luego de vivir por un tiempo en el condado de Hapcheon, a mis 10 años, me mudé con mi familia al condado de Gochan. Debido a que no pude estudiar la secundaria,
comencé a trabajar en una sastrería para aprender ese trabajo. Y en ese proceso, justo antes de que el pastor Oksu Park viniera, ya asistía a los estudios diurnos de secundaria que ofrecían en una iglesia. Fue así como empecé a congregarme a aquel lugar y en mayo de 1965 conocí al pastor Oksu Park. Cada vez que el servicio de culto finalizaba, el hermano Jong Kim y yo buscábamos al pastor y nos sentábamos junto a él con la Biblia extendida para que nos explique y así poder seguir estudiando y escuchando la palabra de Dios. Admiro mucho la vida que lleva el pastor Oksu Park y lo aprecio mucho. Pasados los 70 años, comencé a sentir molestias en diferentes partes del cuerpo. Sentía que me podía morir en cualquier instante, por lo que decidí que antes de morir debía reencontrarme con el pastor Oksu Park. Fui a Pokdon, pero solo estaba el inmueble de la iglesia y no había nadie. Con decepción me dirigí a la salida del local de la iglesia. Sin embargo, y para suerte mía, encontré allí el número de teléfono de la misión Buenas Nuevas. Lo anoté. Y al llegar a mi casa, marqué ese número. Quisiera hablar con el pastor Park. ¿Será posible que me lo pasen? Pregunté y ellos me pasaron su número de teléfono. Cuando marqué ese número y le dije, soy Jong Kim, de inmediato me reconoció. ¿Entiende a lo que me refiero? Él me reconoció. Habían pasado 55 años, pero me decía, tanto tiempo, hermano Kim. Estaba muy contento. Justo tenía un seminario bíblico en Masan y me prometió que de regreso pasaría a verme en Hapchon. Al fin tuvimos el encuentro. Yo corrí hacia él y lo abracé, mientras decía, al fin puedo morir en paz. Al fin Jong Kim puede morir en paz. Esa fue la historia de mi vida. Anhelo reencontrarme con aquellos hermanos, los extraño mucho. Ahora ya no están aquí, todos se han dispersado. Pero me siento agradecido de ver que una hermana se encuentra aún aquí, trabajando para cuidar de este lugar. Y también agradezco mucho a su esposo por su entrega en la labor de la iglesia. En la región escaseaba el combustible. La gente iba a la montaña a conseguir leña. Vivíamos con frío y en la oscuridad de la noche. Llegué a pensar, puede que hoy muera congelado. Tenía miedo, así que invitaba a los hermanos a pasar la noche en la iglesia. Pero nadie se quedaba, pues en sus casas no iban a pasar frío. Un día fui al pozo y había un brote de agua que desembocaba en un arroyo. Me lavé la cara en la orilla y vi que debajo de la superficie congelada, pequeños peces revoloteaban. Entonces me dije, Dios, tú creaste a estos pececillos de arroz japonés que se encuentran debajo de este hielo. A ellos, e incluso a mí, si ellos pueden vivir aquí sin congelarse, entonces yo también sobreviviré. Estaré bien. Dios me cuidará. Esta certeza llenó mi corazón. Al regresar aquí siento como si despertara de un sueño. Todo sigue igual. Lo único que cambió fue la pintura de la fachada. Me siento muy agradecido y contento. Creo que esta época es maravillosa.
제가 16살 때 아까 전에 저 친구가 말한 게